Buenas tardes y bienvenidos a este programa especial de política de Misión Maonita, en el que analizaremos con algunos políticos las elecciones de Madrid, los candidatos, sus propuestas para la ciudad de Segovia, entre otras cosas más. En el día de hoy tenemos con nosotros a don José Luis Acebes Galindo, secretario general provincial del PSOE de Segovia y diputado nacional del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de esta ciudad. Buenas tardes, José Luis, y muchas gracias de antemano por acompañarnos hoy en este programa. Nada, buenas tardes y al contrario, encantado por la invitación y bueno, pues a pasar espero que unos minutos que sean interesantes. Esperemos que así sea. Bueno, en primer lugar, quería que hablásemos sobre los resultados del Partido Socialista de Ángel Gabilondo, ¿no?, en las elecciones de Madrid, que fueron los siguientes. Obtuvo el total de 16,85% de los votos, que se traduce en un total de 24 escaños, perdiendo 13 respecto a las elecciones autonómicas del año 2019, pasando de ser la primera fuerza, la fuerza política más votada por los madrileños, a ser la tercera, por detrás de Más Madrid, que obtuvo los mismos escaños, pero con 4.470 votos más que el Partido Socialista. La primera pregunta que le quiero hacer es: ¿qué cree que ha podido pasar en estas elecciones? ¿Qué es lo que ha podido fallar exactamente? Bueno, a ver, lo primero que creo que hay que decir siempre es que los que somos demócratas hay que aceptar siempre los resultados. Cuando son positivos, evidentemente, pues reconocer que el trabajo hecho pues ha servido para que la ciudadanía aceptara tus propuestas y te apoyara, y cuando no son tan buenos, pues también aceptarles, ¿no? Eso es la esencia de la democracia. Nosotros, a diferencia de otros partidos políticos que, por ejemplo, no hace mucho tiempo hubo elecciones en Cataluña, ¿no? Y en Cataluña, pues vimos que prácticamente, por ejemplo, el Partido Popular desapareció del Parlamento, ¿no? Con 3 escaños. Pues ni en un momento dado, en aquel momento, se puede extrapolar al resto de la ciudadanía el resultado de una comunidad autónoma, ni ahora tampoco en Madrid. Yo, desde luego, felicito a la ganadora, la señora Ayuso, de las elecciones, porque ya digo, yo soy demócrata y además de los convencidos que entiendo que la soberanía de la ciudadanía está por encima de todo y cuando emite un voto, pues es lo primero que hay que hacer respetarle, pero también le pediría transformaciones políticas, ¿no? Porque resulta que yo en el Parlamento, en este ya algo más de año de esta legislatura y la pasada, la fallida, pues lo que he escuchado ha sido deslegitimar. El Partido Socialista había ganado en el año 2019 5 elecciones en nuestro país, ¿no? Las autonómicas, las municipales, las generales, las otras generales. En fin, creo que hay que respetar y es una parte fundamental que la ciudadanía, estoy convencido que además agradece. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Pues una serie de circunstancias que se han producido en la Comunidad de Madrid, bueno, pues que han llegado a ese resultado, pero yo creo que Gabilondo creo que es un personaje político de suficiente talla intelectual, política, de cercanía, de compromiso, que yo creo que bueno, que tampoco en este caso me gustaría además agradecer el trabajo que ha hecho durante estos años. Fue un excelente ministro de Educación, ha sido también un buen candidato, de hecho ganó las anteriores elecciones en la Comunidad de Madrid. Y bueno, tampoco creo que sea en política defenestrar completamente la talla y la figura política de nadie, en este caso por estas circunstancias, ¿no? Lo que queda ahora a los socialistas madrileños, yo lo hablo desde el cariño, porque yo en este caso lo que me compete es la provincia de Segovia, ¿no? Pues lo que compete es hacer una profunda reflexión, analizar exactamente cuál es el camino hacia adelante, y yo estoy convencido que de aquí a 2 años habrá una dinámica diferente cuando lleguen las elecciones autonómicas en la fecha de abril, digo, perdón, de mayo del 2023, y seguramente habrá otras circunstancias porque se habrá puesto en marcha un nuevo proyecto político que además creo que fundamentalmente lo que hay que mirar siempre es que sea útil para la ciudadanía. Hablando un poquito más de las elecciones y de todo lo que nos ha comentado ahora mismo, pues, por ejemplo, Javier Ruiz Vergara, en el artículo que publicó en Es Diario el 29 de abril, antes de que se produjese el comicio electoral en Madrid, afirmó que ante las últimas encuestas electorales que vaticinaban que el Partido Socialista iba a caer, desde la cúpula se empezaba ya a buscar un culpable. Iván Redondo, según este artículo, dicen que culpaba directamente a la vicesecretaria general, Adriana Lastra, por no haber sido capaz de movilizar las bases socialistas de Madrid y no haber sabido captar los votantes desencantados de Ciudadanos, este partido que está en deriva, ¿no? Y también, una vez ya conocidos estos resultados electorales, según fuentes del diario Voz Populi,
Adriana Lastra, culpabilizó directamente a Iván Redondo de este debacle electoral con estas palabras: se está cargando el partido. Ambos son dos políticos de gran importancia para Pedro Sánchez. ¿Qué piensa sobre esta situación? ¿Cree que de verdad el Partido Socialista se equivocó en esta estrategia de campaña que siguió para estas elecciones de la comunidad autónoma? Seguramente a mí tampoco me compete. Yo mi área de influencia creo que bastante tengo con intentar que en la provincia de Segovia el Partido Socialista haga lo que está haciendo, que es una política útil a la ciudadanía, con más de con 70 alcaldes en la provincia, con más de 400 concejales, con 3 procuradores de 6 en las Cortes de Castilla y León. En este caso también, pues en mi caso como diputado, la senadora Ana Godíez, 10 diputados provinciales en la Diputación Provincial, con lo cual esas cuestiones, mira, políticamente es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Yo ahora te podría decir, fíjate, no lo tengo sin preparar, te podría sacar también artículos de opinión que salieron justo antes de las elecciones en Cataluña, por ejemplo, o en el País Vasco. ¿Qué ocurrió en el País Vasco con el Partido Popular? Que a pesar de que con Ciudadanos pues está en números rojos, ¿no? Las circunstancias de cada comunidad son diferenciadas. Mira, yo si algo he aprendido en política es que la ciudadanía, según han ido pasando los tiempos, cada vez es más madura para saber diferenciar el marco en el que vota. Es decir, habrá ciudadanos que ideológicamente hablando siempre elijan la misma papeleta, pero cada vez hay un volumen más importante de ciudadanos que son críticos y que depende del ámbito electoral en el que se muevan, pueden buscar una opción o pueden buscar otra opción. Eso cada día lo tengo más claro. Y además lo digo como politólogo también, no solo como ejerciente de la política, ¿no? Si coges cualquier estudio serio, digamos, cada vez la gente busca más quién representa sus intereses, sus preocupaciones, sus inquietudes, con más rigor, dependiendo del ámbito. Es decir, te puedes encontrar que gente que en unas elecciones generales vote de una manera y en unas elecciones autonómicas vote y en las municipales de otra manera diferente, ¿no? Creo que eso es bueno para la democracia y no creo que haya que por eso hacer pensar que Madrid, por mucha importancia que tenga, que la tiene, por supuesto, pero bueno, no es España, no es solo Madrid. O sea, por supuesto es una comunidad muy importante, a nosotros nos pilla al lado, tenemos muchísima relación desde siempre de Madrid con Segovia, muchísimos vínculos laborales, profesionales, humanos, sociales, de ocio, de todo tipo, ¿no? Pero no tiene que ver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gente diferencia claramente. Y con respecto a esto, mira, el Partido Socialista es un partido que cuando tiene problemas no se esconden, si es que lo decimos públicamente, ¿no? Y yo lo que digo ahora mismo es que, por supuesto que nos hubiese gustado otro resultado electoral, faltaría más. Nos hubiese gustado, yo creo que hubiese venido bien a Madrid que Ángel Gabilondo hubiese sido el candidato elegido, pero la vida continúe. Y el Partido Socialista tiene 142 años de historia, ha pasado por épocas muchísimo más complicadas a lo largo de estos años y siempre ha tenido esa capacidad de entender lo que dice la ciudadanía para cambiar, para regenerar, para mejorar y para darle una respuesta con un proyecto diferente, ¿no? Y eso es lo que estoy convencido que los compañeros de Madrid van a hacer, ¿no? Reconsiderar para tener un proyecto diferente. Y luego las dinámicas de dimes y diretes, de que te digan, también he aprendido otra cosa en estos años en política. He aprendido que hay ciertas informaciones que están muchas veces muy alejadas de la realidad. Y también he aprendido que hay ocasiones en estos años, he aprendido que hay maneras también de intentar tergiversar o intentar manipular. Por lo tanto, yo como tengo un profundo respeto a la profesión periodística, tengo un profundo respeto a los medios de comunicación, a su labor de servicio público, a su labor de contar, cada uno desde una perspectiva, ¿no? Pero contar lo que entienden que a sus oyentes, en este caso si fuera radio, o a sus televidentes en la televisión o a sus lectores, si son medios escritos, pues cada uno intenta darle una cuestión. Pero yo me he quedado siempre con ese respeto a los medios de comunicación y a los profesionales, pero también creo que el respeto a la gente que está en política, ¿no? Es decir, te puedes encontrar con sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, por lo tanto, ¿usted piensa que estos resultados en Madrid, los anteriores en Cataluña, cree que no son extrapolables a nivel nacional? No son extrapolables, claro que no. De hecho, no hace muchos años, un tal Albert Rivera, según las encuestas, encabezaba en nuestro país, en el primer puesto iba a ser presidente del gobierno. Y fíjese dónde está Albert Rivera, ¿no?
La dinámica de nuestro país, mira, la dinámica de nuestro país es tan complicada que hemos pasado de, en los últimos 10 años, por ponerte una cifra así redonda, si analizáramos en una entrevista, en serio me refiero, con datos concienzudos lo que ha pasado en 10 años, algunas cosas de ellas ahora parecerían increíbles y no han pasado ni 10 años, ¿no? En fin, por eso digo que a mí me gusta más la encuesta. Yo siempre digo que la mejor encuesta es el día de las elecciones, y para llegar a ese día con una buena encuesta hay que hacer un trabajo continuo y diario. Y fijarte en los problemas de la gente, dar respuestas, dar soluciones, buscar esa cercanía para que puedas captar lo que la gente que te quiere trasladar y poner soluciones. Y luego ya después esa ciudadanía es la que elige, ¿no? Pues eh, estar permanentemente en modo electoral yo creo que no es bueno para el país. Lo digo también por la perspectiva de que a mí me gusta hablar mucho de un término que últimamente en política no se utiliza mucho, que es el de la estabilidad. Un país necesita estabilidad. No podemos estar permanentemente en clave electoral, sino que hay que tener tiempo para desarrollar políticas y luego la gente evalúa y decide, ¿no? Ahora que estamos hablando de todo este tema, que es verdad que en la última década, sobre todo, pues quizás se haya convertido un poquito más en estar siempre en campaña electoral, las encuestas están saliendo a todas horas, van cambiando. Pues, por ejemplo, en Madrid vimos que las encuestas al principio, cuando Díaz Ayuso decidió realizar elecciones en Madrid en mayo de este año, las encuestas daban al PSOE de 35 a 38 escaños y Más País una caída importante de 12, entre 12 y 17, ¿no? Y al final acabaron las encuestas diciendo que el Partido Socialista iba de 27 a 30, incluso algunas encuestas le seguían dando 35, depende del diario que pudiese leer o de la radio que pudiese escuchar, incluso de la televisión, ¿no? Que viese. En Más País le daban entre 19 y 23. ¿Usted cree que una parte del electorado socialista se ha podido ir, en este caso, al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y otra parte a la formación de Más Madrid de Mónica García? La verdad que no tengo el dato, ¿eh? Sinceramente no, aunque parezca broma, no he tenido el tiempo necesario para analizar, no te puedo responder. Entre comillas, algo de eso tiene que haber pasado. No sé exactamente en qué circunstancia, en qué porcentaje, en qué nivel, pero evidentemente ha habido un cambio, ¿no? de votación de gente que votó al PSOE a Ángel Gabilondo en el 2021 y ahora no lo ha hecho, ¿no? Digo, en el 19, perdón, y en el 21 no lo ha hecho. No lo he podido analizar. La verdad que ahí me pillas un poco sin tener el dato. Se suele publicar siempre una encuesta post elecciones desde hace muchísimos años en nuestro país. El CIS lo publica primero, digamos, un análisis que es muy interesante. Desconozco si ahora mismo está publicado ya el de las elecciones de Madrid, y ahí donde puedes ver un poco qué trasvase, qué porcentaje, a dónde ha ido. Entonces, bueno, sinceramente no te puedo con rigor responder y por eso no me atrevo a tajantemente y taxativamente decirte lo que ha pasado, ¿vale? Pero evidentemente, ya digo, por los resultados de la noche electoral, que eso sí que lo miré, evidentemente ha habido gente que ha votado a otras formaciones políticas, eso está claro. Sí, además que el porcentaje de participación creció en estas Uh-huh, elecciones, creció bastante, muy uh-huh. numeroso, casi el 80%, lo que fue un récord histórico. Y bueno, pues para irnos ya al ámbito nacional, le querría preguntar si usted cree que Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente del Partido Socialista Obrero Español y que si se va a presentar a las próximas elecciones generales o por el contrario cree que se van a realizar primarias y va a elegirse otro candidato. Pues hombre, mira, en el Partido Socialista hemos aprendido todos a que cuando nos hemos dado unas reglas, que es el único partido en nuestro país que hace unas verdaderas primarias, es decir, que el voto de la militancia vale exactamente igual el del secretario general, en mi caso provincial, que el de cualquier militante de base de la provincia, ¿no? Entonces, lo primero que hemos aprendido es a respetar la opinión de la militancia y a respetarla y a ponerla realmente encima de la mesa, ¿no? Porque es muy curioso que otras formaciones políticas hablen de esta manera, pero la única formación política en nuestro país que votamos en urna, con nuestro DNI identificado para poder ejercitarlo, es el Partido Socialista, la única. Hay primarias que votan telemáticamente, yo lo respeto. Hay primarias como pasó en el Partido Popular, que votó a la militancia, pero luego resulta que la candidata que fue elegida no es la presidenta del partido.
porque luego hay un cónclave entre unos cuantos que en compromisarios eligieron a otro candidato, en este caso al señor Casado. Por lo tanto, yo lo que he aprendido, y lo digo además como defensor de este sistema, es que hay que respetar siempre la militancia. Siempre. Eso es lo primero por delante, ¿no? Y la opinión de la militancia. Ahora bien, yo estoy convencido que Pedro Sánchez será una vez más secretario general del partido, que será una vez candidato a las elecciones generales y que volverá a ser presidente del gobierno. Porque a pesar de ahora lo que se intenta de alguna manera es como querer extrapolar lo que ha pasado en una comunidad autónoma a todo el país. España es un país diverso. España es un país lo suficientemente inteligente la ciudadanía después de tantos años de democracia, por suerte, en la que va a evaluar, digamos, lo que ha pasado en este año y medio tan complicado, ¿vale? De una pandemia mundial con la que hemos vivido y en la toma de decisiones que no se habían producido nunca en nuestro país. Yo no hace muchas fechas aquí en Segovia, por ejemplo, por ponerte un ejemplo para que vea lo que me digo, una persona, un autónomo que tenía un negocio, se dirigía a mí, yo no le conocía, ¿eh? La verdad que me dijo, ¿Aceves? Me giré y me dijo, dice, mira, yo no he votado nunca al Partido Socialista. Dice, pero cuando el presidente del gobierno anunció que iba a haber por primera vez en nuestro país una ayuda a los autónomos, un paro, vulgarmente hablando, sabemos que es un cese por cese de actividad en este caso cuando no superabas un porcentaje de los ingresos que tenías, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos todos, ¿no? Dice, mira, no lo he votado nunca, pero yo cuando lo escuché no me lo creía. Dice, pero cuando yo lo he cobrado y otra familiar mía, que somos los dos, lo he cobrado, yo he dicho que yo voy a votar al Partido Socialista. Porque eso no había pasado nunca, porque yo hace 10 años he vivido una crisis y a mí el Partido Popular no me hizo nada. Mi negocio estuvo a punto de morir del todo y no tuve ninguna ayuda de ningún tipo. Y ahora al menos he visto que lo que se decía, ese escudo social que se estaba construyendo para dar respuesta, al menos para rescatar a esas personas y que pudieran tener un sustento, bueno, razonable, lo he visto y lo he cobrado. Dice, así que yo, por lo tanto, mi familia lo tengo clarísimo. No lo he hecho nunca, dice, pero en las próximas elecciones yo votaré al Partido Socialista. Por lo tanto, vamos a dejar que llegue el momento oportuno, cuando se acagote la legislatura, cuando veamos la llegada de los fondos de recuperación europeos. Por cierto, unos fondos que van a suponer no solo una ayuda por la pandemia, sino creo que esto es opción de todos, incluyendo también la ciudadanía, ¿no? Tenemos que transformar nuestro país, le tenemos que modernizar, digitalizar, apostar por la economía verde. Ayer, por ejemplo, aprobamos la ley de cambio climático en el Congreso el pasado jueves, día 13 de mayo, aprobamos en el Parlamento la ley de cambio climático. Ese es el futuro, pero no solo porque sea por nuestro país, sino es el futuro de Europa, de la Constitución Europea, de afrontar entre todos nuestro hombro para arrimar de alguna manera ese futuro que tenemos que tener. Así que cuando llegue todo esto, veremos la opinión de los ciudadanos ante una posición que yo lo veo todos los días en el Parlamento, en el que yo, que allí me siento, hay veces que siento vergüenza. Yo siento vergüenza porque yo al menos cuando me presenté en política me presenté para intentar ser útil a la ciudadanía. Desde una perspectiva ideológica, no lo voy a olvidar nunca, pero siempre con la utilidad que la gente necesita para que podamos dar respuestas a las necesidades, a las inquietudes, a las quejas, incluso, me atrevo a decir, a los errores también. Porque somos humanos y nos equivocamos. Pero yo no estoy en política para insultar o para exagerar de una manera que la gente apague el televisor ante esos exabruptos, ante esa manera de afrontarlo. Y lo que ha hecho la derecha en nuestro país, el Partido Popular fundamentalmente, y también, bueno, la ultraderecha es que no quiero ni comentarlo, porque para mí no tiene parangón, ¿no? Pero bueno, lo que ha hecho es una tremenda responsabilidad. En el momento más complicado de nuestro país, en los últimos 80 años, no llegar ni siquiera a apoyar el estado de alarma cuando sabíamos que era la única manera de intentar parar el virus en las últimas ocasiones, es una responsabilidad que la gente tiene que conocer. Y tiene que saber que ahora ya no son creíbles cuando ahora dicen, es que se acaba el estado de alarma y ¿por qué no hay otro? Porque no has apoyado los últimos estados de alarma. Porque querías que el gobierno perdiera una votación de estado de alarma. Solo para ir contra el gobierno, no a favor de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que eso la gente llegará a un momento que cuando
vuelvan las cosas un poco a su cauce, tendremos como ciudadanos que todos analizar, y yo estoy convencido que se darán cuenta que lo mejor que le puede pasar al país es que siga habiendo un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y hablando de los fondos europeos de recuperación, ¿dónde van a ir destinados esos fondos exactamente? Bueno, los fondos europeos fundamentalmente son 140.000 millones, pero están divididos en dos partes. Los 3 primeros años en el que estamos y los 2 siguientes son fondos que nos cede la Unión Europea. Los países tomaron una decisión, el Consejo tomó una decisión muy importante, que era que por primera vez en la historia de la Unión Europea, la propia Unión Europea de forma solidaria era la que se iba a endeudar, ¿vale? No iba a dejar a cada país, bueno, pues con las diferencias que existen entre los países del norte y los países del sur, ¿no? Y los otros, 70.000, es decir, los 3 años siguientes, esos sí que son préstamo, ¿vale? Esos sí que son reintegrables en los siguientes años, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, ¿por qué Europa apuesta por esto? Bueno, pues apuesta por políticas que técnicamente se llaman keynesianas, ¿no? Es decir, de aporte de ingresos públicos para intentar rehabilitar la economía, para intentar transformar, para intentar que de alguna manera el empleo, bueno, pues no sea simplemente un empleo de baja calidad, sino intentar crear empleos de alto valor, crear sobre todo con los 4 grandes pilares en los que son los fondos de recuperación, pues ya saben, digitalización, evidentemente hoy en día lo vemos en cualquier faceta en la vida, ¿no? Es decir, nadie puede obviar que hoy mismo, bueno, pues fíjate, si nos metemos con robótica o nos metemos con cualquier sistema de estas características, todavía nos queda a esta generación que estamos, a vosotros no os digo nada, nos queda por ver todavía unos avances que ahora mismo pues todavía seguramente no seamos capaces de entender el impacto que van a tener, ¿no? Bueno, pues eso hay que apostar. Y hay que apostar desde Europa, se ha optado por esa digitalización en todos los sentidos, ¿no? Que llegue incluso al campo, a la agricultura, que llegue a la ganadería, que llegue al sector del comercio, al transporte, a la vida en general, ¿no? O sea, hoy en día todos sabemos la dependencia que tenemos del móvil, ¿no? En todo el día gestionando en la mano, ¿no? También tiene que ir una parte a la economía verde, ¿no? Es decir, los jóvenes nos disteis una lección a todo el mundo de una manera abrumadora diciendo que había que de una vez por todas parar el impacto que tiene la destrucción del planeta. Si alguien no lo ve, pues yo le invito a simplemente a, bueno, pues a ver un poco el día a día, ¿no? de nuestra vida, ¿no? ¿Quién podía imaginar hace años pues que Madrid tuviera 55 centímetros de nieve continuo, ¿no? Pues seguramente nadie, ¿no? ¿Quién podría imaginar que fenómenos meteorológicos como los que estamos viviendo tuvieran ese impacto tan brutal, ¿no? Pues seguramente tal. Y si empezamos a hablar con lo que está pasando en los casquetes polares y tal, es decir, quien no quiera ver estas diferencias, pues es que se pone algo encima de los ojos, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Y eso es vida, eso es salud de todos. Y si la especie humana, que entre comillas es la más desarrollada mentalmente para poder conservar la propia especie, no nos damos cuenta, pues seguramente, pues cuando hablamos de especies de peligro de extinción, podríamos estar hablando también de la especie humana, ¿no? Porque nos extinguiríamos. No habría capacidad, fíjate si empezamos a hablar con los problemas de agua, de sequías, si empezamos a hablar de cualquier otras circunstancias, la pandemia, no olvidemos nunca que el COVID-19 proviene también del cambio climático, ¿eh? COVID-19, por los últimos estudios que hace escasas fechas se han publicado, ya están en español, no están en inglés, pero bueno, ahora ya se pueden consultar. La OMS dice claramente que provienen de una mutación de un virus que estaba en animales y que muta a los humanos. ¿Por qué? Por pérdida de biodiversidad. O sea, la naturaleza ha reaccionado de esa manera, ¿no? Ante una pérdida evidente de biodiversidad, seguramente de la mano del hombre es la que la ha destruido, pues un virus ha mutado. Y fijaros lo que ha supuesto, ¿no? De drama en todos los sentidos, ¿no? Tanto personales, humanos, ahora económicos, sociales, bueno, en fin, de todo, ¿no? Así que esa es una transformación fundamental. Apostar por la economía verde, que tiene una facultad de creación de empleo, sobre todo en nuestro país y en esta provincia importantes. Somos una provincia eminentemente forestal. El 50% del suelo de Segovia es forestal, con una parte importante del PIB en el sector agroganadero. Aproximadamente el 10,5% del PIB provincial viene de ese sector.
pues ahí tenemos una facultad impresionante de poder también transformar, mejorar y que ese sector agroalimentario potente que tenemos pues pueda seguir creciendo en este sentido, ¿no? El papel de los bosques como submodelo de CO2 en una provincia como esta, vamos, o sea, somos pulmón de Madrid. Digo Madrid por la cercanía. En general hablo del país, ¿no? Las provincias de estas características somos pulmones y tenemos que tener también esa reacción en positivo que sirva para generar oportunidades en el territorio, ¿no? Un territorio además como este tan dramáticamente golpeado por el tema de la despoblación. Y también creo que es importante hablar de igualdad de oportunidades. Es decir, también nuestro país tiene que tener equilibrio y tiene que tener equilibrio territorial en todos los sentidos. En empleo, en zonas menos pobladas, vamos a decirlo así, y también tiene que tener oportunidades de esa igualdad de oportunidades en servicios públicos, que son fundamentales, ¿no? Y tenemos un drama en nuestra provincia ahora mismo, que es el tema de la sanidad. No tenemos profesionales médicos. Se van porque hay en otras comunidades autónomas que tienen mejores condiciones laborales y mayor estabilidad en el empleo. Y aquí la Junta de Castilla y León mira para otro lado. Tenemos todavía muchos consultorios médicos cerrados desde el mes de marzo. La atención telefónica vale para una parte de la población, pero para otra parte y para otro tipo de patologías no vale. O sea, esa especie de simbiosis que existe y de buen rollo, perdonadme la expresión, pero nos entendemos más, entre el paciente y el médico de atención primaria en el medio rural, se ha perdido durante este año. Se ha perdido completamente. Eso es un drama. Porque esa gente al final acaba diciendo al hijo, me tengo que ir contigo a vivir. ¿A dónde? A Segovia, a Valladolid, a Madrid. O a una cabecera de comarca también quizás, ¿no? A Cuéllar, a Cantalejo, al Espinar, etcétera, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Así que tenemos que utilizar estos para que esa digitalización llegue a todos los sectores. Ya digo, sector empresarial, sector de administraciones públicas. Cada día tiene que ser más fácil que cualquier ciudadano ahora mismo desde aquí pudiéramos hacer una gestión con el Ayuntamiento de Segovia para pedir una licencia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues creo que se abre un abanico importante y espero y deseo que con el apoyo de todo el mundo consigamos transformar y mejorar nuestro país en estos 6 años, porque eso será el futuro que estaremos asentando para vuestra generación. Y hablando también de todo esto que ha hablado, de la economía verde, la economía de recuperación, ¿existe un plan exactamente del gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de coalición, por ejemplo, para algo que creo que es de lo más importante que tenemos ahora, que es muchas empresas en quiebra, las pymes, los autónomos? ¿Hay un plan de recuperación y un plan de ayudas económicas para ellos para que puedan mantenerse? Sí, claro, se ha aprobado por primera vez en nuestro país otra de las novedades que ha habido. Se aprobó un plan de 11.000 millones de euros, que ya está, además, nuestro marco especial de país que tenemos. En este caso van a gestionar las comunidades autónomas, van a ser las que directamente, pues más cercano al territorio, lo hagan, ¿no? Pero ya está aprobado, por ejemplo, el convenio con Castellón ya está firmado, está publicado en el Boletín Oficial del Estado y ahora ya son las comunidades autónomas las que directamente con las pautas aprobadas y con ese convenio que lo desarrolla, directamente van a apoyar a esas empresas, a esos autónomos, como decías, que van a recibir ayudas directas por primera vez en la historia de nuestro país también, ¿no? Creo que, fíjate, a pesar de lo que supone el drama de vivido durante este año y pico, y parece una broma, pero en esta legislatura ya se ha aprobado eso, por primera vez en la historia. Los ERTES, una extensión de los ERTES de estas características que no ha habido nunca en la historia de nuestro país, ¿no? El ingreso mínimo vital, la ley de eutanasia, ahora la ley de cambio climático. Es decir, a pesar de la ley de educación, es decir, a pesar de todo esto, hay muchos movimientos, digamos, en positivo, legislativamente hablando me refiero, que se han hecho en tan solo un año y pico y a pesar de la pandemia. O sea que yo creo que es positivo. Y sí que existe ese plan, como tú me preguntabas. Y además ahora, con los planes de recuperación, también las propias empresas van a tener oportunidades de dar ese salto cualitativo, de digitalizarse en mejores condiciones, para poder externalizar, para poder tener más fácil los mercados cada vez más globales, evidentemente, fuera. Y bueno, pues, a ver, tampoco quiero con esto, yo creo que la vida no hay que ser ni catastrofista, ni tampoco triunfalista 100%, ¿no?
pero al menos creo que de forma sensata sí que hay una hoja de ruta. El plan de recuperación ya está en Europa. Europa aproximadamente calculamos que en junio ya dará el visto bueno al plan y a partir de junio comenzarán a publicarse en el Boletín Oficial del Estado los ministerios, las convocatorias para que se puedan solicitar. Hay una buena línea, por ejemplo, a mí que me gusta el tema del impulso al transporte público, pues para seguir apostando por el ferrocarril, por ejemplo, por infraestructuras terrestres más sostenibles. Se apuesta también mucho pues, por un tema que a mí además me toca muy en serio, porque en este caso soy el viceportavoz en la Comisión de Reto Demográfico, el tema del impulso para asentar población, el territorio. Y bueno, en fin, mucho trabajo por delante, muchísimo. Pero yo creo que tiene que ser con el impulso de todos, no permanentemente poner chinas en el camino. Yo siempre he entendido que la oposición cumple un papel fundamental en la democracia, digamos, criticar en el sentido de que pueda haber un modelo diferenciado. Eso es completamente respetable, pero hay ciertos momentos en la vida política y hay ciertos momentos en el que el papel más, incluso para los electorados, digamos en este caso que no puedan pensar como tal, pero el papel más fundamental que tiene en tiempos críticos la oposición es de ser el de ayuda no al gobierno, sino a los españoles, ¿no? En este caso espero y deseo, me encantaría, la verdad lo digo de verdad, que la oposición en nuestro país, bueno, supiera ver que va a beneficiar incluso, fíjate lo que te digo, si tuviera una actitud más proactiva, más de apoyar a los ciudadanos, que no de permanentemente en todo lo que diga el gobierno, todo lo contrario. Y a los 6 meses, si cambias, todo lo contrario. Pues, hombre, yo creo que también la gente se cansa un poco, ¿no? De permanentemente estar con el no, el no, el no, el no, ¿no? Por ir terminando la entrevista, el último tópico a nivel nacional que quiero tocar es algo que se ha hablado mucho de ello en los medios de comunicación de toda España y es el plan del Partido Socialista en poner autovías de peaje en toda España, incluso en algunas carreteras. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Cree que se va a realizar finalmente? ¿Que no? A ver, buena pregunta y muy de actualidad y me alegro que me la hagas porque además voy a intentar explicarte lo que ha sucedido. Mira, en Europa, no ahora, ya hace unos cuantos años, se publicó una directiva en la que hablaba precisamente de la forma de financiación de los transportes, ¿vale? De vías de comunicación, fundamentalmente terrestres, ¿vale? Estoy hablando de esa vía. ¿Por qué? Porque daros cuenta que, por suerte, la vertebración de un territorio supone, bueno, pues tienes que tener servicios públicos, tienes que tener infraestructuras, tienes que tener oportunidades de negocio, de empleo, de creación de empresas, ¿vale? Para que haya un dinamismo, siempre si es posible aprovechando los recursos endógenos, pero bueno, dinamismo de la zona, ¿no? Bien. Claro, si tú no tienes un sistema de financiación con el aumento de nuestros años, yo tengo 50 años y yo recuerdo hace 25 años que viajabas por España y había 4 autovías. Hoy en día, por suerte, ya vas a muchísimos sitios y te montas en una autovía y vas al destino en autovía. Claro, eso vale un dinero. Primero, la aportación de la financiación para poderla construir y luego cada vez más hay que mantenerlo. No se mantiene solo si quieres seguir teniendo una calidad en el asfalto, etcétera, etcétera, ¿no? O tienes una financiación o al final lo tienes que detraer de los recursos que tienes totales del Estado. ¿Para qué? Para los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué pensó Europa? Que esto es directiva europea, ¿vale? ¿Qué pensó Europa y se lo trasladó a los países miembros? Oye, la manera de financiar las infraestructuras de comunicación terrestre es que hubiera una especie de impuesto, vamos a llamarlo así, de 2 maneras. Una, o lo financia solo la gente que va por allí, pagas una pequeña cantidad cada vez que circulas por ella, o bien lo financias con recursos del Estado, o sea, lo pagamos todos con nuestros impuestos. Da igual el que tenga 15 años que no tenga coche, o el de 90 que esté en casa y no le coja, que el de 30 que vaya todos los días a trabajar a tal. Da igual, ¿vale? Bien. ¿Qué pasó en nuestro país? ¿Dónde está, para mí, la dinámica perversa de esta situación? Primero, las cosas hay que explicarlas y la gente lo entiende. Esto que te he contado se puede, o sea, entras y buscas ahora mismo en Google y dices Europa tal y te va a salir la información, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, ¿qué ha pasado en nuestro país ahora?
Pues mira, los 140.000 millones de euros que nos va a dar Europa, Europa dice que España tiene que hacer una serie de reformas, porque nos van a regalar, para que todos nos entendamos, 72.000 millones de euros. O sea, nos lo van a dar. O sea, no tenemos que devolverlos. Claro, la aportación de otros países que tienen mejores recursos económicos nos dice, claro, pero España tiene que tener ciertas condiciones. Yo no puedo sacrificarme de mis vecinos y en España que haya cuestiones en las que no sean razonables. Entonces, una de ellas que dicen, oye, tendréis que hacer alguna de estas cuestiones, alguna de estas reformas, ¿no? Bien, primera cosa que anuncia el gobierno esta misma semana. No se va a hacer nada mientras haya crisis económica. Nada. O sea, la planificación de cualquier administración, de cualquier empresa, tiene que ser a corto, a medio y a largo. O sea, esto es a medio plazo, no es a corto plazo. ¿Vale? Segunda cuestión. El Partido Popular hasta ahora es el único, siendo gobierno, que ha llevado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es el paso previo al Consejo de Ministros para que sea efectivo, es el único que ha llevado una propuesta en el año 2018 para que esto fuera posible. Hubiesen empezado a funcionar ahora en el 2021. ¿Y qué pasó? No lo habían contado. No lo habían contado. O sea, transparencia cero. Todo lo contrario. Por la puerta de atrás. Entonces, el gobierno no ha llevado nada, ningún papel a ningún sitio. Esto surge simplemente porque en el paquete que tú llevas a Europa, dices que España tiene que, en estos años, en estos 6 años de llegar a fondos europeos, tiene que poner en marcha una serie de reformas. Porque para que lleguen los fondos nos lo exige Europa. Otra de ellas ha sido la temporalidad, por ejemplo, en el empleo, ¿no? A las altas tasas de temporalidad que tenemos, tanto en el empleo privado como en el empleo público, ¿no? Bueno, pues eso está de los condicionantes. Claro, lo ven ahí y ya lanzan la cuestión. Pero ya digo, el ministro el miércoles en el Congreso y el martes en el Senado lo explicó y además sacó allí los papeles. Pero si es que fue un gobierno de Rajoy el que esto lo llevó, siendo Ana Pastor ministra de Fomento, la que lo llevó, y está el acta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la que dijo, mira, aquí tiene la propuesta cuantificada, cuánto se va a pagar, que creo recordar que era 1,89 céntimos por kilómetro. O sea, estaba cuantificado, hombre. Entonces ahora, querer convertir esto en una especie de debate como que tal, el gobierno de España hasta ahora no ha hecho ninguna propuesta, ninguna. Simplemente lo que dijo el ministro es que esto es una situación que viene de Europa y que hay que acometer. Y si hay acuerdo político, se acometerá. Y si no lo hay, no se acometerá. Pero claro, yo alerto. Esta forma de hacer política no viene bien a la ciudadanía. Porque claro, seguramente si tú explicas a una persona que no hay todavía ninguna propuesta, que tiene que venir con un acuerdo político, porque esto es cambiar un poco el paradigma de financiación de infraestructuras en nuestro país. No se ha hecho nunca, ¿no? Al menos los dos grandes partidos de nuestro país deberían de buscar esa solución, entre comillas, la que sea, para poderla acometer. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de financiar sanidad, educación o servicios sociales para poder financiar en las carreteras estas medidas? Creo que hace falta un poco más de altura política en determinados momentos, porque ya digo, España se juega mucho y Europa ha sido con nosotros, como todos sabemos, en este caso, la escucha activa que tuvo Europa con el gobierno, con el presidente Sánchez, de intentar cambiar el paradigma. Hemos cambiado del austericidio de hace 10 años a la movilización elevada de recursos públicos, siendo la misma presidenta en Alemania. En Francia hay otro presidente, pero bueno, quiero decir, muchos gobiernos han defendido cuestiones diferentes. Yo ahí creo que ha tenido mucho que ver Pedro Sánchez en ese cambio de paradigma económico que ha habido en Europa. Pero claro, ahora nos queda la responsabilidad, en este caso los españoles, a las instituciones políticas de nuestro país estar a esa altura, ¿no? Por eso te digo que me alegraba mucho esta pregunta, porque tiene mucho que explicar. Y he intentado, bueno, pues para que supieres un poco de qué va esta película, pero vamos, de momento ni va a empezar este mes, ni al que viene, ni a final de año. Es decir, esto simplemente es una petición de Europa, entre otras cuantas, para que los fondos europeos lleguen con esa fluidez que antes decía, ¿vale? Y hay que tomar una decisión. Y si se toma finalmente la decisión que no hay acuerdo de que no se financie por aquí, pues tendrá que tener otra vía de financiación. No hemos encontrado todavía un ordenador que des una tecla y salga el dinero gratis.
Y a pesar de todo esto que está contando aquí a todos nuestros oyentes de la radio universitaria, según algunos medios, la deuda pública está aumentando mucho, también está aumentando el paro en España, cosa que, como usted decía, pues con el Partido Popular de Rajoy descendió. ¿Qué va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez o qué planes tiene para intentar dar la vuelta a esto, reducir la deuda pública, reducir el paro, sobre todo el juvenil, que son los que menos probabilidades tienen de obtener un trabajo? ¿Qué cree usted que es lo que hay que hacer o qué es lo que va a hacer el Partido Socialista? Porque en el tiempo que lleva de legislatura, pues lo único que ha hecho es eso, aumentar la deuda pública. Bueno, mira, el Partido Socialista, cuando llegó al gobierno Pedro Sánchez el día 1 de junio del 2018, hasta las elecciones que hubo las primeras en abril del 2019, en esos meses, que si no me falla la memoria fueron 8, ¿vale? En esos 8 meses se redujo bastante las cifras de desempleo en nuestro país, ¿vale? Llegaron las elecciones y siguió esa senda. ¿Dónde está el problema? Es que estamos viviendo una pandemia mundial. Es que cuando hablamos de qué está pasando en España, es que en todos los países del mundo, ha habido una lacra del desempleo, ha habido una lacra de cierre de negocios, ha habido una lacra porque esto es tan inmenso que simplemente hay que poner la televisión todos los días, y eso los jóvenes además con los dispositivos seguramente lo tenéis más atentos que nadie porque leéis los teletipos, la información, el Twitter, el Instagram, etcétera, diariamente de los medios. Esto es mundial, o sea, no está pasando en España porque gobierne Pedro Sánchez, esto es algo en todo el mundo, ¿vale? Esa falta de oportunidades, esos negocios cerrados, esa hostelería cerrada, si es que lo estamos viendo en cualquier lugar del mundo. O sea, por ejemplo, en Gran Bretaña escuchamos al presidente Johnson empezar a decir que lo bueno es que hubiera inmunidad de rebaño, que se contagiara mucha gente, y luego cuando se contagió él cambió la política y ha sido los que más restricciones ha habido casi en el mundo. O sea, quiero decir, esto no es un problema de un país, con todo de que nosotros nos fiemos de nuestra vida que es en España y tan orgullosos, ¿no? Pero esto es mucho más difícil y mucho más global. Por supuesto que la deuda pública ha aumentado, pero es que en este caso el gobierno opta por una situación, que es, yo voy a rescatar a las personas. El anterior gobierno rescató bancos. A las personas nada. Este gobierno ha dicho, voy a rescatar personas. Voy a poner en marcha los ERTEs. Voy a poner en marcha también medidas para los autónomos por cese de actividad, por falta de negocio. Eso vale dinero. O sea, el dinero no sale, ya digo, como antes dando una tecla a un ordenador. Entonces, ¿por qué se ha optado? Pues se ha optado por ese gran escudo social de decir, al menos la gente ahora con dificultades que tengan para comer. No es para recuperar los ingresos que puede tener una empresa o un autónomo cuando están abiertas, evidentemente. Eso es así de claro. Pero al menos para demostrar que el país hacía el esfuerzo máximo para que la gente durante esta época pudiera salvar la cara, ¿vale? Segundo, lo ha dicho la Comisión Europea esta misma semana. España va a ser el país europeo que más crezca en el 2021 y en el 2022. Hombre, algo tendrá que ver también las políticas que se están realizando, ¿no? Europa no suele hacer anuncios de esas características si no lo tiene claro. Europa suele ser más bien, en ese sentido, conservador en las previsiones, y casi siempre España, cuando acaba el año, tiene 1 o 2 décimas más de crecimiento que incluso las previsiones que tenían, ¿no? Lo cual me parece bien porque económicamente, bueno, hay que medir, ¿sabes? No ser muchas veces de esas características tan, bueno, pues tan positivo, ¿no? Quiero decir, algo se estará haciendo bien cuando dices Europa. Para los jóvenes, por supuesto, mira, el mayor drama que tiene esta provincia es la cantidad de jóvenes bien formados, una generación tan formada, que no encuentren oportunidades para poder desarrollar su proyecto laboral y vital en la provincia. Eso es lo que de siempre, digamos, peor he llevado y peor, de alguna manera, encajo políticamente, porque me parece un drama terrible, ¿no? Es decir, gente formada, gente preparada, gente con impulso, con ganas, con ilusión, que tengan que buscarse otras oportunidades. Pero es que en esta provincia hay una cosa, en nuestro país hay una cosa que se llama comunidad autónoma. Y, por ejemplo, las competencias de industria están en la comunidad autónoma. Segovia no tiene, es la única provincia de Castilla y León que no tiene un plan de fomento territorial industrial. No le tiene por parte de la Junta de Castilla y León. Y el Estado no lo puede hacer, porque no es su competencia. El Estado puede apoyar, el gobierno puede impulsar. De hecho, hay un proyecto muy bonito aquí en Segovia, en el polígono de Ontoria, para poner en marcha un nuevo centro logístico, la ampliación de empresas y tal, que está en marcha y va a generar un volumen importante de empleo.
Y ha tenido que ser el ayuntamiento, bueno, pues buscando colaboración, en este caso por parte empresarial, por parte de empresas privadas, las que han visto esa oportunidad para Segovia, ¿no? Pero yo echo mucho de menos las políticas de la Junta, que es la competente. No lo digo porque, se lo digo porque es quien tiene la competencia, ¿no? Después, decías que qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, pues intentar aprovechar en las mejores condiciones posibles los fondos europeos. Este año 27.000 millones, ¿vale? ¿Para qué? Para que se genere un empleo de mayor calidad, en todos los sentidos. Tanto por lo que es la parte relacionada por la permanencia en el empleo, por las características de los salarios y también por las características de una empleabilidad cualificada, ¿no? Para que tenga también encaje en este sentido, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto tendría que ser creérnoslo todos. Porque si tú remas en una dirección, pero hay alguien que los pedales da al contrario, es difícil converger, ¿no? Más bien, es todo lo contrario, ¿no? Así que en el momento de país que vivimos, yo creo que, y yo lo intento ejercitar de verdad, seguramente algunos días no lo haga, porque no estés a la altura, pero yo creo que esto es una cuestión de todos y tenemos que tener altura de miras todo el mundo que tenemos responsabilidad política para dejar de lado ciertas cosas. Yo tengo claro ideológicamente dónde estoy y lo que hago, pero yo siempre digo que mi primera ideología es mirar por Segovia. Esa es mi primera ideología. Siempre lo he tenido claro en mi vida hasta ahora y lo seguiré haciendo, ¿no? Y cuando hay dificultades, también hay que seguir diciendo que la primera ideología es defender los intereses de los segovianos. Y cuando hay cosas buenas, bueno, pues sí, pues decir que se ha defendido. Pero quiero decir, en ese equilibrio, ¿no? de cuestiones es donde creo que está la situación. Así que yo desde vuestros micrófonos, pues a vuestros oyentes, a tanto joven que tal, decirles que desde luego la situación es complicada. Es verdad que estamos al 130% de la deuda, ¿vale? Pero es que en nuestro país, en los momentos de Rajoy últimos con mayor subida de economía, llegamos al 100%. Con lo cual, no es achacable permanentemente a la pandemia y a la gestión del gobierno, sino que ya veníamos de una situación anteriormente complicada, ¿no? Así que bueno, pues esa es un poco la pauta que yo creo que deberíamos de seguir. Bueno, pues reconociendo y también aceptando seguramente errores que se han cometido, nadie lo puede negar. En una pandemia quien diga que no comete errores seguramente es porque está mintiendo o porque no es humano. Los humanos cometemos errores y yo además creo que también en política es bueno reconocerlo. La ciudadanía pues tiene sus dudas acerca de si esos fondos van a llegar, si le van a llegar a las pymes, a los autónomos, a las personas para que puedan llegar a vivir, ya que, por ejemplo, algo del dinero público que tiene España, no sé exactamente cuántos millones han sido, pero se han utilizado para el rescate de una compañía aérea que se llamaba Plus Ultra, que ha habido mucha controversia por ese tema, de que se han utilizado fondos públicos, se han utilizado esos fondos. Esos fondos europeos van a llegar, además habló también del escudo social, ese escudo social. Mucha gente durante la pandemia no recibió el ERTE hasta finales de mayo, de junio, incluso más. Por lo tanto, esa es la duda que ha generado en la población si esos fondos de verdad van a llegar, si de verdad se van a utilizar para ayudar a la ciudadanía o si de verdad los van a utilizar desde el gobierno de la nación para hacer pues financiaciones que creo ahora mismo son innecesarias, como la de Plus Ultra. ¿Qué me podría decir sobre eso? Bueno, por eso no tiene que ver nada con los fondos europeos, es otra cosa diferente, ¿vale? Claro, pero son fondos públicos, ¿no? Sí. Que se han utilizado, efectivamente. Pues por lo mismo perfectamente que ahora se habéis seguido, está visto para la sentencia, por ejemplo, Bárcenas el otro día, el juicio por la Caja B y por la cómo el Partido Popular con fondos también públicos gestionó para con dinero B hacer su obra en la sede de la calle Génova, ¿no? Pues en fin, pues sí, pues de acuerdo. Yo no tengo, lo digo de verdad, no porque no quiera esconder el debate, no tengo suficientes argumentos porque no conozco bien, no estoy en la Comisión de Fomento, sí que lo he oído, por supuesto, y lo he leído, pero no tengo suficiente, digamos, miga como para poderte explicar el tema. Pero lo de los fondos europeos, a ver si nos centramos. O sea, los fondos europeos son por concurrencia competitiva. Es decir, aquí lo que se busca no es decir uno para ti y uno para ti. No. Lo que se busca es que, aunque a ti te dé 3, sea porque has puesto un proyecto en marcha que va con todas las pautas que yo he publicado, que son las que ha aprobado Europa, que es el que finalmente va a decir ok o no ok, ¿vale? Y por lo tanto no es para todo el mundo. Los fondos europeos no van a llegar a todas las empresas.
O sea, ni a todos los autónomos. Yo creo que eso es clarísimo, ¿no? Lo digo así de claro. ¿Qué son los fondos europeos estos de recuperación? Son fondos para transformar la economía en esos 4 parámetros que hablábamos antes, ¿vale? Digitalización, economía verde, igualdad de oportunidades, ¿vale? Va por ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer una empresa? O una administración, que también lo hay para las administraciones, ¿vale? Es decir, hay 1.000 millones de euros, por ejemplo, para que se modernicen las administraciones en nuestro país. Para lo que te decía antes, ¿no? Para que en cualquier ayuntamiento tú estés en Madrid un día y estés empadronado en Perosillo, aquí un pueblo muy chiquinín, y tú puedas hacer una gestión directamente desde Madrid pidiendo una licencia porque el fin de semana vas a hacer no sé qué en tu casa, ¿no? O sea, eso va 1.000 millones de euros en estos presupuestos de 2021, ¿eh? Llegará después más, ¿vale? Entonces, ¿por qué la gente tiene que tener claro que los fondos europeos no es para todo el mundo? Porque cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado entre junio y julio, tú tendrás que solicitar y optar a una línea. Y tú eres una empresa, por ejemplo, perdona que te utilice, pero para que me entiendas, tú eres el CEO de una empresa y dices, oye, mira, yo la quiero digitalizar. Yo quiero llegar a tener en mi ordenador, aunque esté un día a las 12 de la noche en casa, quiero tener mi sistema de producción en la pantalla para ver si falla, poder tomar una decisión, no sé qué, no sé cuánto. Tengo que digitalizar todo. Vale. Entonces yo concurro a las líneas que saque industria y diga, mira, yo quiero hacer este proyecto y mira, me vale 500.000 euros digitalizar mi empresa, ¿vale? Tu proyecto tiene que ser dentro de los parámetros que hemos comentado y los que salgan en el boletín y después vas a competir con otras muchas empresas. Y si tú has innovado y si tú tienes un proyecto bonito y tal y cual, pues te llevará la financiación para poderlo realizar. Ahora, si tu proyecto a lo mejor no está bien desarrollado o si tu proyecto, por ejemplo, a la hora de competir es muy repetitivo y hay 100 líneas y solo se pueden financiar este año 40, pues a lo mejor no te va a llegar la ayuda. Evidentemente, ¿vale? Si tú además en tu empresa, aparte de digitalizar, dices, voy a intentar en esa transformación energética poner placas solares, 2 molinos de tal, no sé qué, para que ya sea autodependiente eléctricamente mi empresa. Bueno, pues ya le añades una pata más a tu proyecto con más posibilidades de puntuación para podértelo conseguir, ¿vale? O sea, los fondos europeos no es un reparto de dinero así a cada empresa o a cada ayuntamiento. No, 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 no. También en esto hay una parte de eso de innovar, de mejorar. La innovación hoy en día creo que está pues a la luz del día de cualquier tipo de actividad, ¿no? Sí, es decir, los 4 pilares que nos ha contado antes iban... Por concurrencia competitiva, ¿eh? Ojo. Quiero Sí, decir, lo quiero recalcar porque puede haber gente que piense que simplemente por solicitarlo te lo van a dar. No, 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 no. Va a haber una evaluación de proyectos y te van a puntuar, ¿vale? Por lo tanto, por eso Europa, digamos, marca la pauta, porque es que realmente al final la que tiene que dar el visto bueno. Y por eso hay varias líneas, es decir, no puede ser que vayas todo por una única línea, ¿entiendes? O sea, eso es un poco la complejidad, pero bueno, creo que con lo que os he contado queda más claro de... sí, perfecto. Y bueno, ya por terminar la entrevista, lo último, usted como diputado nacional de la Cámara Baja ya nos ha hablado un poco de las propuestas que tenía de mejora por Segovia, que usted pues quería llevar a Segovia más bueno al éxito, ¿no? A seguir mejorando a través de una serie de propuestas que nos ha contado. Y pues lo último que me gustaría decirle es qué mensaje le lanzaría usted a los segovianos, tanto los que le votaron en las anteriores elecciones como los que no le votaron, incluso algún mensaje a nivel nacional que quiera dar. Bueno, pues nada, siempre desde el respeto máximo y desde la humildad que yo creo que siempre hay que tener en los que somos representantes de los ciudadanos. Yo desde la misma noche electoral, yo me considero representante de todos los segovianos. Yo no distingo entre el que en este caso pueda o no pueda votar. Evidentemente yo me presento con unas propuestas, me presento con una línea de trabajo, que es la que la ciudadanía en este caso elige o no elige, ¿vale? Pero yo creo que también en democracia hay que entender que una vez que terminan los ciclos electorales, los que somos representantes lo somos de todo, ¿no? Yo me considero representante de todas las segovianas y de todos los segovianos. Es verdad que seguramente pues mis propuestas y mis políticas pues haya segovianos que se sientan más identificados y otros que no tanto y otros que nada, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Pero creo que eso es como debe ser. Y las propuestas, pues trabajar con humildad. Yo quiero decir que la oportunidad que nos sirve la ciudadanía de poder representarles en un parlamento es un inmenso honor en todos los sentidos.
desde el máximo respeto siempre, desde luego. Y me gusta practicar mucho la escucha activa, ¿no? Es decir, me gusta interconectar con colectivos, asociaciones de todo tipo, incluso gente individual, empresas, etcétera, etcétera. Sus representantes también, por supuesto, tengo una buena relación pues dentro del diálogo social que tenemos, en todos los sentidos. Y bueno, pues lo que les quería trasladar es que son momentos complicados, son momentos difíciles para todo el mundo. Todos queremos que cuanto antes concluya la fase de vacunación, que va a un ritmo adecuado, conforme a lo previsto, que marca bueno, que el verano ya será de otra manera, pero que hay que seguir todavía manteniendo todo lo que se pueda recalcar el sentido de las distancias de seguridad, de la mascarilla, de toda la atención que podamos a intentar que el contagio siga funcionando. Pero bueno, dentro de esas dificultades y que todos queremos que vuelva a la normalidad, yo les diría desde luego que el proyecto socialista en Segovia ha estado siempre marcado, bueno, pues esa presencia por todo el territorio, capilarmente hablando con un montón de representantes en los municipios de la provincia, con el gobierno de la ciudad también, por supuesto, a pesar de las dificultades, pero siempre con una base que es que lo que queremos es útiles a los segovianos. Hoy en día que está muy manido la utilización del poder por el poder, yo siempre utilizo una frase que me parece adecuada, que es, nosotros lo que intentamos hacer es eso, la utilidad de la ciudadanía en las instituciones, ¿no? Así que eso es lo que vamos a seguir haciendo, con cuanto más énfasis que podamos, desde luego, y con el mayor esfuerzo, porque creo que Segovia es una tierra de oportunidades que tiene todavía muchas cosas que desarrollar y que tenemos que, entre todos, porque esto es labor de todos, poderlo conseguir. Pues muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, don José Luis, y esperamos verle de vuelta en alguna otra ocasión. Nada, para mí un placer y a vuestra disposición, que creo que además os felicito por la iniciativa de poder hacer radio de esta manera, radio diferente entre la universidad y los jóvenes. Y bueno, pues que sigáis con esa ilusión, porque además creo que es un proyecto muy bonito y os animo a continuar y desde luego a vuestra disposición cuando queráis. Pues muchísimas gracias y hasta aquí el programa político de hoy con nuestro invitado, don José Luis Acebes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí y hasta el próximo programa.